Soy Patricia Santos, profesora titular de Filosofía Jurídica y Política de la Universidad CEU San Pablo. Vamos a hablar del legado de Benedicto XVI, su pensamiento teológico sobre la bioética y el derecho. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Que fundamenta l'inviolabilidad de la dignidad humana. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? El caso de Benedicto XVI es muy bonito porque, aunque ha sido papa pocos años y sus encíclicas han sido más bien teológicas, o incluso la última de Caritas in Veritate, muy enfocada a la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento de Benedicto XVI se retrotrae al momento en que es nombrado por Juan Pablo II prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En torno a la bioética, yo destacaría en 1980 la declaración Iura et Bona. En el 80 no se hablaba tanto de eutanasia y es el primer documento de la Iglesia donde se aborda este tema con todas las cuestiones tan controvertidas que tiene acerca de la legitimidad, las distintas formas de eutanasia, la medicina paliativa, el testamento vital. O sea, es un documento rompedor para el momento en el que se publica. En 1987 se publica la instrucción Donum Vitae, que yo lo compararía casi a la Humanae Vitae de Pablo VI. Es un documento que también muestra pues, un nivel científico. Está hablando pues, incluso de la fecundación in vitro heteróloga u homóloga, ¿no? Pues ya eso es hilar fino para ese momento. Bueno, lluvioso día, un día pero perfecto para trabajar en el hilado. Hay que leerlo en continuidad con otro que sale en 2008, cuando ya Benedicto XVI es papa, pero también sale del mismo organismo, quizá por la especificidad, que es la Dignitatis Personae. Es otro documento que da una vuelta más de tuerca, donde también se estudian en profundidad pues numerosas cuestiones al inicio, bioéticas al inicio de la vida humana, y donde se muestra que una vez más la Iglesia pues tiene un interés, una información y hace una reflexión teológica de ese saber científico. Entonces, para mí, quizá esas son como los tres documentos nucleares de la fe católica, de la respuesta de la fe católica a cuestiones relacionadas con la vida humana en momentos de máxima vulnerabilidad, como son el inicio y el final. El punto de partida de Ratzinger y de Benedicto XVI en los dos documentos, de Donum Vitae y Dignitas Personae, es el estatuto del embrión. El hecho de que en el momento de la fecundación el embrión ya tiene un ADN propio, que no es ni el del padre ni el de la madre, es el suyo. Y a partir de ahí ya solo hay una evolución y en el momento en que reconocemos que hay una singularidad humana, pues ya lo que nos queda es el accidente tiempo sobre él, ¿no? Y el desarrollo de esas células, el desarrollo, la especificación, la formación del feto después del embrión y del ser humano pues, adulto. Entonces, claro, cuando uno muestra que hay una continuidad científica, ¿no? Que no estamos forzando a la razón, sino que es la razón la que nos lleva de la mano a reconocer que somos un don, que venimos al mundo y que tenemos una entidad singular, individual, intransferible, irrepetible, y que eso es lo que la Iglesia pues, tiene a bien custodiar y tiene a bien pues, defender y proteger. Entonces la dignidad humana viene pues, de ser criaturas de Dios, de que no nos hemos dado el ser a nosotros mismos, que nuestra existencia es gratuita, de la mano del dato biológico
de que hay vida humana en el momento de la fecundación y hay una vida humana completa en sí misma. Yo creo que la mayor defensa de la vida humana la he visto en esos documentos. Ahí el gran papel, la semilla de pensamiento de Benedicto XVI yo la encuentro en su reflexión sobre la naturaleza. Es decir, bueno, hay una razón que es positivista y hay una naturaleza que se toma como dato fáctico del que no se puede concluir un deber ser. Y entonces esa unión de ese paradigma de ser deber ser se rompe y eso hace que estemos abiertos a radicalismos. Claro, él hablaba en 2011, pero yo ahora veo cómo ha avanzado la ideología de género, por ejemplo, y efectivamente veo que lo que estaba diciendo era profético, ¿no? Entonces dice, claro, nos olvidamos de una naturaleza que hay que escuchar, que hay que respetar, que hay que entender y entonces todo eso origina una desvirtuación de la libertad humana, de la propia identidad del ser humano y puede conducir pues, a la destrucción de la persona. Respecto al tema del género, siempre Benedicto XVI ha sido intransigente con escándalos de abusos sexuales, nunca ha dicho una palabra en contra de los homosexuales. Y en esta línea ha continuado Francisco. Sí que se ha mostrado muy claro en la doctrina, decir, bueno, pues el acto homosexual es un desorden, es un pecado, pero no se ha hablado jamás de estas personas porque es una condición. En el discurso de Benedicto XVI al Bundestag en 2011, él habla de la razón y dice, bueno, los ordenamientos jurídicos históricamente han estado vinculados a la religión. Sin embargo, el cristianismo nunca ha impuesto un sistema jurídico por fe. ¿Por qué? Porque se mantiene pues los principios, los tria iuris precepta del derecho romano, no dañar a nadie, dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente. Se apela a la conciencia. La unidad de fe y razón, como Benedicto XVI la explica en el derecho, diciendo pues, que hay una tradición precristiana donde encontramos pues, unos filósofos estoicos, unos juristas romanos que supieron hacer una síntesis simplemente desde la observación de la naturaleza y la razón humana, ¿no? Y concluyendo una serie de principios que han alimentado pues, el acervo jurídico de la cultura occidental. Entonces, en Benedicto XVI él mantiene la importancia de la naturaleza y de la razón. Y dice que cuando la relación del hombre con la naturaleza hay algo que no funciona, que debe hacerse una reflexión sobre ello, porque la naturaleza nos viene dada por un creador, y es una naturaleza pensada por una inteligencia, no es un caos. Es algo que se puede comprender, que podemos estudiar, profundizar, incluso sacar leyes a partir de esos datos naturales. Entonces, esa es la reflexión a la que él invita a hacer tanto a los políticos, a los juristas, a los científicos, el estar abiertos. Hay un momento muy bonito en ese discurso donde él dice que la razón positivista, la que solamente está abierta a lo que se puede medir y comprobar y a la naturaleza fáctica, ¿no? A la naturaleza positivista, dice, se asemeja a un edificio sin ventanas, donde la luz y el calor nos lo damos nosotros y sin embargo hace falta abrir ventanas. Yo me acordaba de Platón en la caverna, ¿no? Y decía, pues tiene una similitud, ¿no? O sea, estás en una caverna, estás en la oscuridad, estás intentando generar luz, cuando lo único que tienes que hacer es abrir la ventana y ver la luz del sol, la luz del mundo que Dios ha creado. Esa figura la utiliza Benedicto XVI en este discurso, para poner de manifiesto que la razón liberal, la razón autónoma, la razón puramente instrumental, pues es un pequeño foco de luz eléctrico que resulta casi pobre al lado del sol, ¿no?
Estamos muy acostumbrados a ver a Benedicto XVI como una persona, un gran teólogo y un gran intelectual. Y a mí me gusta siempre recordar que su primera encíclica se llamaba Deus Caritas Est, Dios es amor, que la primera parte de la encíclica está dedicada al amor humano, bueno, al amor divino y al amor humano, ¿no? Y luego pues tiene una proyección social. La segunda parte de esa encíclica es pues cómo el amor nos lleva pues a comunicarnos entre nosotros y que además tiene una proyección social. Desde esta perspectiva creo que junto a conceptos como razón, naturaleza, dignidad humana, el amor es lo que conecta y lo que da una proyección social también al pensamiento benedictino, ¿no? de este Papa, porque es lo que nos hace valorar en la práctica de manera experiencial. Cuando uno a lo mejor está cerrado intelectualmente pues a dar una serie de pasos, nadie se resiste al amor, a un amor sincero. Y esa es otra vía de reconocimiento de la dignidad de la persona, del valor de cada vida humana, de la importancia de las leyes al servicio de las personas, de la libertad al servicio de cada persona y de la redención del ser humano, ¿no? Desde la situación en la que se encuentre. Me gustaría rescatar simplemente este documento, que no es bioético, no es jurídico, pero que creo que da pistas también del pensamiento y de la vida interior de este gran Papa.